la prueba en el caso Diamante. Nuestro compañero José Luis Rodríguez nos tiene justamente un análisis sobre este caso y qué pasaría. Adelante, José Luis. Para hablar de este tema en el que un juzgado le dice al juez, el juez dice que no se van a tomar en cuenta las escuchas telefónicas. Esto tiene que ver con el caso Diamante, que involucra a varios alcaldes del país. En este caso, le consultamos a la Fiscalía, al Ministerio Público, qué pensaban acerca de que el juez dijera que no se iban a tomar en cuenta las escuchas telefónicas. Esto lo que dice el juzgado penal, declaró como ineficaz, inválida la resolución original que había calificado el caso Diamante como un procedimiento especial de delincuencia organizada. Esta declaratoria es la base legal necesaria para que las intervenciones telefónicas sean consideradas pruebas válidas en este tipo de investigación. Al caerse esta base, se cae toda la prueba que dependía de ella. El juez ordenó la devolución inmediata del expediente al Ministerio Público para que determine el trámite a seguir. Entonces, se le consultó, por medio de Noticias Televisión, le consultamos al Ministerio Público qué pensaban de esto que les acabamos de mencionar, y respondieron lo siguiente: por un error judicial no atribuible a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, FAPTA, se declaró la ineficacia de prueba relevante en la causa. El despacho es respetuoso de la resolución del juzgado penal. Sin embargo, no comparte sus argumentos, por lo cual interpuso el recurso de apelación correspondiente. En ese sentido, se aclara que la decisión del juzgado aún no se encuentra en firme, por lo que la prueba sigue teniendo validez en el proceso. Esto lo envió la oficina de prensa del Ministerio Público. Para hablar de esto tenemos a don Juan Diego Castro, uno de los abogados más importantes que tiene este país. Don Juan Diego, claro y conciso, al punto, perdón. ¿Qué significa? ¿Qué piensa de esto? Que es asqueroso, José Luis. Este es uno de los últimos casos que vamos a ver los costarricenses antes de que inicie el año entrante la gran reforma del Poder Judicial. Esto es una barbaridad. Lo que hizo el juez penal ahora no tenía otra salida, porque ya viene una resolución de un juez de apelaciones que tiró al suelo todo el caso con una interpretación errónea, basándose en dos resoluciones, una que era la válida y la otra que tenía textos de procesador de carácter digital que no tenían nada que ver. Desde ese momento, cuando el juez de apelaciones dijo que todo eso se venía al piso, este juez penal ahora, muchos meses después, no tenía otro camino que anular. ¿Por qué anula? Porque la lista de delitos donde se pueden hacer intervenciones telefónicas se amplió con el tema del crimen organizado. El Ministerio Público hizo bien al principio declarar crimen organizado toda esta estructura de alcaldes, gente de las municipalidades y empresas constructoras que se movieron muy inteligentemente y logran que el juez de apelaciones, en una resolución que es prevaricante, echara a perder el proceso. Lo que pasa ahora es consecuencia directa de esa situación, y lo que dice el Ministerio Público es poco serio. Pueden apelar 100 veces, no había nada que hacer. Por eso yo le dije a usted hace un instante que esto es ni más ni menos la crónica de la muerte anunciada del caso Diamante. Don Juan Diego, para recordarle a la gente, en aquel caso de 40 allanamientos del caso Diamante, estamos hablando que esto fue en el 2021 aproximadamente. Sí, fueron 13 personas detenidas, entre ellos Mario Redondo, el alcalde de Alianza Democrática Cristiana, alcalde de Cartago, el alcalde de Partido Nueva Generación, Arnoldo Barahona de Escazú, sí, también los liberacionistas Johnny Araya de San José, Alfredo Córdoba de San Carlos, Alberto Col de Osa y Humberto Soto de Alajuela. Y en este caso, don Juan Diego, ¿en qué falló
entonces la fiscalía al presentar, No, presentar el caso, o el Ministerio Público. No, la fiscalía en este caso no falló. Ahora le cuento otro, que es el topo, donde es peor que este y sí falló, si a usted le interesa. Pero vea, aquí el que falló fue el juez, fue el juez de apelaciones, que curiosamente, don José Luis, al mes de que hizo este mamarracho de sentencia anulando todo, porque él salió de la corte, no va a tener pensión, se fue sin salario. ¿Y por qué la corte no lo ha investigado? Ahí hay un hecho gravísimo, y si ha habido un fallo de la fiscalía, es que salga con esos discursitos blandengues, paños tibios, de que no comparte. No, ahí hubo un delito. Cuando el juez de apelaciones echó a perder el caso, ahí hubo un delito. ¿Qué se hicieron los funcionarios, la funcionaria en las dos resoluciones? ¿Por qué será letrada de la sala tercera? ¿Qué se hizo el juez que ahora puso bufete en una provincia como si nada hubiera pasado? De raro no tendría nada, que anda hasta estrenando un BMW, y se fue sin ningún 5 en la corte. Ahí es donde está el gran problema. ¿Qué se movió ahí abajo? ¿Cómo funcionaron los abogados que representaban a los imputados y a las empresas? ¿Qué exfuncionarios judiciales contratados por estos abogados intervinieron en este asunto? Pero la Corte Profunda, la Comisión de la Jurisdicción Penal y el Ministerio Público se quedaron cortos, porque ahora no pueden llorar sobre la leche derramada. El caso se cayó. Apele quien apele, digan lo que digan. Que, don Juan Diego, le replanteo la pregunta. Las escuchas telefónicas era lo más importante de este caso, era lo que le daba el sustento al caso. Es uno de ¿Qué los... hicieron mal para que se cayeran? Para explicarle a la gente qué fue lo que sucedió. Todo lo hicieron bien. No le quedaba más remedio al Ministerio Público. Entonces, ¿por qué no las acepta? Porque viene ahora el juez de apelaciones y dijo que una resolución que había declarado que era un caso de crimen organizado era nula, porque hubo dos resoluciones que se contradecían. Una que no tenía ningún sentido porque era un borrador, y otra que es la verdadera. Pero el juez de apelaciones, aquí también es importante aclararle a su teleaudiencia, esa resolución, este juez que prevaricó y nadie se atreve a investigarlo, no tenía apelación lo que él resolvía. Mató, nadie lo podía controlar. Ahí hay una falla sistémica del proceso, porque eso no tiene recurso, y el juez sabía muy bien que eso lo mataba a él. Lo que ha hecho ahora el juzgado penal simplemente es decir, esto no sirve. No solo las escuchas telefónicas, los allanamientos, la evidencia, los documentos, pero sobre todo las escuchas telefónicas. Insisto, en la lista de delitos para hacer intervenciones telefónicas que permitió la ley contra el crimen organizado, estaban este tipo de delitos. Si no hubiera sido por crimen organizado, todos estos chorizos del caso Diamante no podían haber contado con intervenciones telefónicas, porque los diputados han sido muy cuidadosos para que la delincuencia y la corrupción no se pueda investigar como corresponde. En este caso, el Ministerio Público solo está hablando paja en este comunicado de que van a apelar, ahí no hay nada que hacer. En el otro caso sí hay cosas terribles, pero será por su día. Don Juan Diego, la investigación del Ministerio Público, que empezó en abril del 2019, está relacionada con actos de corrupción en la licitación pública. Se presume, ¿verdad?, que los funcionarios públicos favorecían 6 alcaldes, entre ellos 4 de Liberación Nacional, favorecían a empresas en los carteles a cambio de dádivas y sobornos. En la investigación se habla como de entrega de dinero, entrega de vehículos, construcciones y arreglos en casas, en viviendas, a cambio de ser favorecidos en al menos 15 proyectos de licitación de construcción y conservación vial, así como de construcción de obra pública, aceras, parqueos y otros. Don Juan Diego, ¿cree usted que puede haber aquí algo extraño para que estos alcaldes queden, digamos, por decirlo de una forma, aunque no se han sido culpables, para que salgan para que no pase nada? Absolutamente extraño, pestilente, irregular,
prevaricante, y la corte se queda corta, porque no abrió ninguna investigación, y el juez que hizo esta barbaridad al anular con el cuento de que habían resoluciones contradictorias cuando era evidente que la segunda no tenía nada que ver y tenía textos de un borrador, y alguien, ahí es donde puede haber una cosa vacilona, alguien del tribunal la metió al expediente digital, y pasaron muchos meses sin que nadie dijera nada, para asegurarse, como con una bomba de tiempo, estallarla y que ahora tuviera consecuencias. Vea qué curioso, a una semana en que se declare la veda electoral en plena campaña política. ¿A quién está favoreciendo? ¿Cómo se movió eso allá adentro? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes eran los abogados? ¿Quiénes eran los exfuncionarios judiciales contratados por abogados que llevaron este asunto? ¿Y por qué el juez que dictó la resolución anulando la declaratoria de crimen organizado, que tiene ahora como consecuencia que el juez penal diga toda esta prueba es ineficaz? Es gravísimo. No, Juan Diego, muchísimas gracias. Son las No, palabras para de Juan Diego nada. Castro con respecto a esta resolución de un juez que se trae abajo, literalmente, como dice don Juan Diego, el caso de Diamante, que implicaba a 6 alcaldes, 4 de ellos del Partido de Liberación Nacional. Y bueno, ahora habrá que esperar, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público, que va a apelar a ver cuál es el siguiente paso en este caso. Este es un reporte de José Luis Rodríguez para Noticias Televisión. Muchas gracias, José Luis, por la información. Bueno, y siempre con este mismo tema, diversos diputados reaccionaron por la caída del caso Diamante, que involucra a varios alcaldes en los tribunales. Nuestro compañero Javier Paniagua nos amplía. Hola, ¿qué tal, compañeros? Un cordial saludo para usted y también a los amigos televidentes de Noticias Televisión. Consultamos a diversos diputados sobre la caída de este caso llamado Diamante. ¿Qué fue lo que opinaron y cuál fue la reacción de ellos? Esto lo vemos en el siguiente video. Una vergüenza más para el Poder Judicial. Y una demostración, don Javier, de cómo funciona la red de cuido. Aquí ningún político de la casta política, léase Liberación y la Unidad, terminará en la cárcel. Ninguno. Caso Diamante, creo que había un solo alcalde que no era de Liberación. Todos los demás eran de Liberación. El eterno alcalde de San José, Johnny Araya, candidato de Liberación Nacional, ahora todos fascinados, felices. Entonces, ¿de qué sirvieron los allanamientos? ¿De qué sirvieron la prueba, las conversaciones telefónicas donde se ponían de acuerdo en cuánto era la mordida, en cuánta plata se iban a robar, en cuánto le iban a subir los precios a la obra pública? Allá no, todo eso, dice el juez, no vale. Entonces, otra vez, una vez más, la casta política salvándose el pellejo gracias al contubernio que tienen con el Poder Judicial. Y una vergüenza más para el Poder Judicial. No tengo toda la información claramente sobre el asunto, he visto un par de noticias al respecto y cuando se habla de que un caso tan importante se pueda venir abajo por tecnicismos, pues realmente es preocupante, ¿no? Es un caso que implica una red de corrupción muy fuerte y pues esperaremos más noticias, esperaremos más información, pero sin duda alguna creo que esto viene a golpear más la imagen del Poder Judicial, la imagen de la Fiscalía, ¿verdad? Vamos a, como repito, esperar a tener más información para poder emitir un criterio más amplio, pero sin duda alguna, repito, creo que nuestro país y especialmente el Poder Judicial debe replantearse la manera en que está trabajando, porque con cosas así, al final, el que se deslegitima es más bien el Poder Judicial, del cual el costarricense está esperando resultados. Como diputado de la República y también como candidato presidencial, debo decir que este es un tema en el que estamos dispuestos a entrarle fuerte para revisar en qué se puede ayudar
para que el Poder Judicial sea más eficiente, sea más efectivo, para que este tipo de cosas no pasen. No, repito, lo que sucede cuando, o lo que genera este tipo de situaciones en el corazón de la ciudadanía es más desconfianza, es más enojo. Muy lamentable, ¿verdad? Y yo creo que hablamos del principio de oportunidad, y aquí es donde se demuestra que ese principio de oportunidad no se ve reflejado en la gestión, en la tramitología, en la eficiencia, en la gestión propiamente. Y es lamentable que un aspecto tan relevante y con una prueba que puede ser de mucha importancia y demasiado relevante, simplemente se dice que no es procedente, que todas esas intervenciones, las llamadas telefónicas o información que se tiene dentro de todo este proceso, hoy se diga que no va a ser utilizado y que no se considera. Y más allá, bueno, el tiempo que ha pasado es que casualmente nuestra crítica y nuestra acción y nuestra molestia es que los procesos en este país, en las cosas que tal vez nos duren, ahí sí corren. Pero en aquellas que tienen fundamento y que se deben analizar y que se deben poner y que se deben sancionar a las personas que estén involucradas, principalmente en temas de corrupción, imagínense ustedes el desprestigio a nivel de la administración pública, de la gestión, y también que personas a las cuales se les dio la voluntad, se les distribuyó ese poder para que pudiesen gestionar, han abusado, han alterado o han hecho una acción irregular o ilícita. Y si yo no fuera diputado y fuera, o como somos todos costarricenses que tenemos que ver este tipo de noticias, ¿qué decimos? Más de lo mismo, no se puede, no se vale. ¿Quiénes son los diamantes? Son personas que han tenido actuaciones que por más que digan que salen impunes, porque esa es la palabra, impunidad, ¿verdad? Son personas que le deben al pueblo explicaciones y hoy en día hay que sumarle a la parte judicial, a la parte de la corte, que nos explique qué está pasando. Alguien hace mal su trabajo, pareciera que adrede, todo se cae y pasa, como ya dije, a hacer más de lo mismo. Me van a decir a mí que hoy no está feliz Johnny Araya y posiblemente un grupo de sus familiares. No está feliz Mario Redondo, un exalcalde y un alcalde actualmente en Cartago y un grupo de sus familiares. O sea, puta, cuando el río suena, piedras trae. ¿Verdad? O sea, hay que ser honestos y yo soy muy coloquial para hablar. Entonces, yo creo que no se vale con el pueblo, por eso estamos en una condición donde la gente hoy lo que hace es estar en contra de muchas cosas, tal vez no a favor, sino en contra de ciertas situaciones en el tema político. Y hay que darle la razón a la gente, y yo me pongo en los zapatos de la gente. Bien, compañeros, como ustedes pudieron apreciar, esto fue parte de las reacciones de los diputados en torno a este caso ahora que se cayó debido a lo del tema de las escuchas telefónicas. Este fue un reporte de Javier Paniagua para Noticias Televisión. Continúen ustedes con más en Libre Guanacaste.